Entonces comenzamos con la clasificación y luego pasaremos específicamente a hablar de la narcolepsia. Según la clasificación internacional de los trastornos de sueño, en la última edición de la American Academy of Sleep Medicine, tenemos como hipersomnias de origen central, por un lado a la narcolepsia, que ahora se define como de tipo 1 cuando es una narcolepsia con cataplexia o cataplexia. Los tres términos son correctos. Acá usaremos fundamentalmente, como lo hacen en España, cataplexia. Y la narcolepsia tipo 2 sin cataplexia. La hipersomnia idiopática, el síndrome de Klein-Levin, la hipersomnia debida a trastornos médicos, la hipersomnia debida a medicación o sustancias de abuso, la hipersomnia asociada con trastornos psiquiátricos y el síndrome de sueño insuficiente. Todas estas que nos dan un síndrome de sueño excesivo durante el día y que, iremos diferenciando y hablando de cada una de ellas. Comenzaremos entonces por la narcolepsia en este módulo. La narcolepsia fue definida ya en 1880, pero como una neurosis rara o poco conocida, caracterizada por una necesidad imperiosa de dormir, súbita y de corta duración, que se reproduce a intervalos más o menos largos. Es decir, en esta definición se hizo hincapié acerca del sueño, de la hipersomnia diurna. Ya se habían hecho algunas descripciones detalladas, pero en donde se apuntaba sobre todo a atribuirlo a un tipo de neurosis por encefalitis. Finalmente fue a principios del siglo pasado, por 1920, en donde se define la tétrada narcoléptica, que es todo el conjunto de síntomas y signos que se expresan en ciertos tipos de narcolepsia, que son los ataques de sueño, la cataplegia, la parálisis de sueño y las alucinaciones hipnagógicas e hipnopómpicas. Sin embargo, tenemos que diferenciar a la narcolepsia de tipo 1 de la narcolepsia de tipo 2. La narcolepsia de tipo 1 es aquella con somnolencia diurna excesiva y accesos de sueño irresistibles de al menos 3 meses o más y una cataplegia típica. Es decir, tiene ambas cosas, la somnolencia y la cataplegia, para ser definida como tipo 1. Una forma más actual, además de confirmar este tipo de narcolepsia, es midiendo el nivel de las hipocretinas en sangre. Es un marcador, las hipocretinas, de alta sensibilidad y especificidad, y están fundamentalmente relacionadas a los ataques de cataplegia, como vamos a ver. Acerca de la epidemiología de la narcolepsia, la prevalencia en adultos difiere bastante según las estadísticas, pero podemos decir que en Europa y Estados Unidos anda entre el 20 y el 60 casos por 100.000 habitantes. Esto es muy bajo. Sin embargo, si ponemos a calcular la cantidad de narcolépticos que hay en nuestras poblaciones, se termina teniendo un número significativo. No olvidemos, por ejemplo, que tiene una prevalencia mayor que la esclerosis múltiple, y todos sabemos de la existencia de la esclerosis múltiple. Entonces tampoco por su prevalencia es despreciable, si bien claro, entre los trastornos de sueño de los que estamos hablando todo el tiempo, con grandísimas prevalencias como el 30% para el insomnio, el 20% para la apnea de sueño, claro, la narcolepsia se vuelve pequeña en cuanto a su prevalencia, pero en cuanto a su importancia, a la calidad de vida del paciente, al impacto de todas sus actividades, sobre todo por el momento de la vida donde comienza,
no es nada despreciable. En hombres y en mujeres aparece en igual proporción, del 70 al 80%, tienen un comienzo antes de los 25 años, de esto vamos a hablar un poquito más detalladamente ahora en un momento. 6 al 10% presentan cataplejía inicialmente. Quiere decir esto que hay que estar muy atento a las consultas solo por hipersomnias diurnas. Es raro que ya el paciente venga a su primera consulta por los ataques de sueño con el cuadro completo. En los niños sí es más común que se acerquen en el tiempo el comienzo de la hipersomnia y la cataplegia, o pueden ya arrancar juntas en estas narcolepsias tipo 1. Pero en el adulto en general empieza primero por la hipersomnia y luego se suma la cataplejía. Esto es lo que estoy diciendo, que los síntomas entonces aparecen en forma escalonada. Acerca de la fisiopatología. Bueno, siempre se ha interpretado como que es una enfermedad del sueño REM. REM por Rapid Eye Movements, o en español lo pueden encontrar como sueño MOR, como recordarán, movimientos oculares rápidos, o sueño paradójico según la nomenclatura francesa. A mí particularmente me gusta más la nomenclatura francesa de sueño paradójico, porque realmente es un sueño que paradójicamente parece electroencefalográficamente que está en vigilia. Sin embargo, es una etapa de sueño muy característica porque se pierden los controles homeostáticos, porque tiene muchos cambios metabólicos, etcétera, que son mucho más llamativos y mucho más importantes en el impacto de la fisiología del sueño que el mero hecho de aquellas disparadas del tono muscular que generan los fenómenos fásicos, musculares generales, así como los movimientos oculares rápidos. Además, en este lapso, que es el sueño paradójico, hay periodos con actividades fásicas y otros periodos que no tienen actividades fásicas. Entonces, engloba mucho más la nomenclatura del sueño paradójico. De todas formas, lo usaremos indistintamente paradójico REM, son sinónimos. Enfermedad entonces del sueño paradójico. ¿Por qué? Porque, bueno, de alguna manera es como que distintas características del sueño REM se están metiendo en la vigilia en forma imperiosa. O los ataques de sueño, que muchas veces cuando se ve en la electroencefalografía, ya son ataques de sueño REM con sus ondas delta de baja amplitud, las sierritas características, la atonía, etc. Porque si no, lo que puede incidir dentro de la vigilia es la atonía muscular del sueño paradójico, y eso es un ataque de cataplegia. También por las alucinaciones, es decir, las alucinaciones, ¿qué son? Son generar una fantasía mental durante la vigilia. Eso es una alucinación. Cuando generamos una historia fantástica, sea visual, auditiva, de cualquier sistema sensorial o motora, durante el sueño lo que hablamos es de un ensueño. Es decir, la diferencia entre un ensueño y una alucinación es que el ensueño pasa durante la noche. Eso es normal, eso no asusta. La alucinación pasa durante el día y es irreal, no es normal. Pero ya una acotación sumamente importante. La alucinación en el narcoléptico sabe perfectamente que esa alucinación no es real. Lo asusta, lo confunde, lo que sea, pero sabe que no es real, distinto a una alucinación de una patología psiquiátrica en donde el paciente se ve mezclado en la historia de su alucinación y se la cree realmente. Entonces es muy importante también diferenciar esto, preguntarle específicamente si la alucinación sabe que es algo fantástico, que está viendo pero que no es real o no. Entonces, bueno,
todas las características del sueño REM se meten en forma separada. Por eso, bueno, se considera como una enfermedad del sueño REM. Una alteración del ritmo circadiano de vigilia-sueño. Se habla sobre todo de vigilia-sueño porque, por supuesto, en la narcolepsia se ha estudiado mucho distintos parámetros de la vigilia y del sueño, pero no tanto así otros ritmos circadianos, como por ejemplo hormonales, etcétera, que es lo que está pasando en el sujeto narcoléptico a lo largo del día, en sus ataques de sueño, de cataplegia, etcétera. Pero esto además se ve fomentado porque puede confundir, ya vamos a ver al final, la privación crónica de sueño puede dar ataques de sueño en sueño REM. Por eso también hay que diferenciar en la anamnesis que le estamos haciendo al paciente cómo y cuánto duerme de noche. O sea, el paciente narcoléptico es un paciente hipersomne que tiene sus ataques de sueño, no obstante haber dormido en la noche de pronto 10, 12, 14 horas. Hay pacientes narcolépticos que realmente pasan el día durmiendo y solo se despiertan para pequeñas cosas, para comer, para ir al baño, para alguna mínima actividad. Entonces hay todos los grados, pero siempre la diferencia con el privado de sueño es que por lo menos duerme durante la noche 9, 10, 11 horas, es decir, duerme suficiente dentro del rango de normalidad de sueño y de todas formas tiene sus ataques de sueño durante el día. Entonces, esa diferenciación hay que tenerla bien clara para ver si es un paciente narcoléptico o es un paciente privado de sueño. Y estamos realmente en problemas si es un paciente que tiene ambas cosas, porque muchas veces el narcoléptico que no tiene idea de su patología no sabe y vive la vida como las otras personas normales que en general, en la población general, la mayoría de la gente está privada de sueño. En mayor o menor grado, pero privada de sueño. Entonces, eso, que el narcoléptico se exija a dormir menos de lo que necesita, genera un aumento de toda su sintomatología de forma dramática. Entonces, ahí tenemos que dedicarnos mucho a la parte del tratamiento, de la enseñanza del paciente. De eso hablaremos en el segundo módulo. Entonces, enfermedad del sueño REM, alteración del ritmo circadiano, vigilia-sueño, defectos en el control de los límites del estado de vigilancia. Es decir, uno tiene una serie de parámetros que hacen que el día comience con un nivel de alerta, un nivel metabólico, un nivel autonómico de sistema simpático, es decir, el día nos lo fomenta la adrenalina y el cortisol con sus picos que comienzan en la madrugada para instalarse en sus mayores niveles en la mañana y eso nos da la vigilancia, el nivel de alerta que vamos a tener el resto del día. Si nosotros tenemos todos estos controles desvirtuados, entonces tenemos los límites de la vigilia y el sueño mal engranados y eso está perjudicando también en el narcoléptico. Trastornos genéticos. Los trastornos genéticos tienen un perfil genético con mayor predisposición para la narcolepsia, eso se ha encontrado y ya lo veremos. Pero esto no quiere decir que ese perfil genético haga que todas las personas que tengan este perfil desarrollen la enfermedad. Y tampoco lo contrario, que si no se tiene ese perfil no se va a ser narcoléptico. No, el perfil genético da una mayor predisposición, pero hay interacción con fenómenos ambientales que luego van a determinar si esa predisposición, ese perfil genético va a desencadenar la patología o no. Alteraciones neuroquímicas, hay alteraciones de muchos neurotransmisores, como sabemos en realidad nuestro cerebro funciona en forma de redes eléctricas en donde se involucran prácticamente todos los neurotransmisores que juegan algún rol importante, sobre todo en el sistema nervioso central, pero especial interés la hipocretina u orexina, que son dos formas de nombrar
a la misma hormona hipotalámica, que está involucrada en todo lo que es el eje psiconeuroinmunoendocrinológico. Como buen neurotransmisor hipotalámico, el hipotálamo es una encrucijada autonómica, endocrina, afectivo-emocional. No nos olvidemos de esto, que es muy importante también para el paciente narcoléptico. Cronobiológica, porque en el hipotálamo está el núcleo supraquiasmático, que es aquel núcleo que comanda la liberación de la melatonina por la glándula pineal, que es la que nos da es la hormona directora de orquesta del comienzo de la noche. Es decir, entonces el hipotálamo está involucrado en una serie de parámetros que organizan la vida, la fisiología de nuestro paciente, y allí está la hipocretina con diversos roles que iremos desentrañando a lo largo del módulo. Actualmente se le está dando mucha importancia también en los aspectos autoinmunes que se han encontrado en el paciente narcoléptico. Como enfermedad autoinmune se ha visto que tiene una mayor incidencia de comorbilidades con otras enfermedades autoinmunes, y esto está desencadenando mucha atención en los profesionales que están haciendo investigación, además encarando tratamientos en este aspecto para los pacientes de difícil evolución con los tratamientos habituales. Y todo esto lo que genera en realidad los trastornos de la homeostasis, que por supuesto acompañan a estos pacientes que tienen todo el organismo involucrado en esta patología, y hay que verlo en un punto de vista holístico en todas sus características, en todos sus síntomas y signos.